Y entonces la visión de escuela es que tú entras en una clase, están todos los pupitres mirando la pizarra con el profesor y al final el foco está en el maestro, ¿no? Es como que ves al niño como un ser vacío, un cubo vacío que tienes que rellenar. Y no es eso, o sea, es el despertar y es el ir sacando desde dentro. I know it's been so long since we saw each other last. I'm sure we'll find some way. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy nos acompaña Viviana, profesora infantil en Barcelona. Hablaremos sobre la educación y desde qué lugar acompañamos la infancia. Bueno, Vivi, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y hacer el esfuerzo de venir hasta aquí desde Barcelona. Entonces, bueno, para empezar me gustaría un poquito saber de dónde viene, pues, quizás estas ganas de educar o de, por así decirlo, de estar más cerca de los niños y de quizás también, pues, de todo lo que conlleva, ¿no?, ese mundo. Un mundo que creo sinceramente que no es nada sencillo y que hace falta bastante, ¿no?, de uno mismo para poder aportar de manera correcta en el desarrollo. Pues curiosamente mucha gente cuando le digo que soy educadora infantil me dicen que qué vocacional, ¿no? Y parece que la vocación salga de dentro y que siempre lo tengas claro y que siempre vaya a ser eso. Yo cuando acabé mis estudios para nada imaginé acabar siendo profesora. Desde el lugar en el que lo hago ahora tiene sentido que en un primer momento no fuese un escenario imaginado por mí. Pero bueno, con la experiencia estuve en Inglaterra y conocí a una señora que daba clases de español y era francesa y me invitó un día a su clase y la verdad que lo disfruté mucho. Sí es cierto que desde pequeña tengo como una sensibilidad hacia la infancia de cuidarla y protegerla, pero yo imaginaba esto, ¿no? Ir a una escuela de 9 a 5 y venga de 9 a 10 matemáticas y luego de 10 a 11, yo qué sé, francés y luego patio y no tenía sentido. Entonces, bueno, volví a Barcelona después de estar en Inglaterra. Empecé a trabajar en una escuela muy privada y aguanté duré un mes. Sí, fue un poco locura porque fue difícil decir, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Y además con toda la presión social que lleva el decir, no, tiro para atrás porque sé que aquí no es. Y cuando hablas de sensibilidad, ¿no?, con los más pequeños, ¿qué es lo que sientes, ¿no? Porque quizás mucha gente se pregunte, ¿no? Oye, joder, pues yo tengo más cercanía o menos, o quizás no la he despertado y de repente se despierta, ¿no? Ya, sí. Pues no lo sé, es eso que lo he llevado más innato, es una sensación, ¿no?, de igual por algo resuelto mío de infancia, no visto, pero me crea mucha ternura la infancia y jolín, creo que en el mundo en el que vivimos la gente no se para, no se detiene a observarla y a acompañarla. Entonces, pues que alguien le pueda dar voz a esos niños que no pueden tener la voz propia todavía, ¿no? Pues creo que es interesante. Total. Y bueno, comentabas que empezaste como a trabajar, ¿no? Un mes, que aguantaste un mes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que percibiste? Sí. Bueno, vi que al final esa escuela estaba pensada más que para el niño, para la sociedad, para las familias, ¿no? Entonces era una forma de hacer que para mí no tenía sentido, ¿no? Era como, ¿por qué estamos haciendo esto? Y cuando digo esto es, vale, pues yo qué sé, ahora todos los niños metidos como en un mismo saco, sin respetar sus ritmos, como que todo el mundo tiene que estar en el mismo momento, no puedes aprender nada, que no, si cualquier persona que acompaña a un niño, jolín, cuando acompañas a un niño por la calle, el niño se detiene en muchas cosas para observarlas, ¿no? Porque está conociendo el mundo que le rodea. Y jolín, pues si ese niño de camino a la escuela se ha encontrado una mariposa en el suelo y tiene curiosidad en saber qué es, cómo se reproduce, qué come, cómo duerme, por qué no puede llegar a la escuela y investigar sobre esto y aprender sobre esto. Es como que no, tienes que llegar a la escuela
al menos desde la forma en la que lo he vivido yo, ¿eh? Sí. Pero llegas a la escuela y no, ahora matemáticas. Y entonces la visión de escuela es que tú entras en una clase, están todos los pupitres mirando la pizarra con el profesor y al final el foco está en el maestro, ¿no? Es como que ves al niño como un ser vacío, un cubo vacío que tienes que rellenar. Y no es eso, o sea, es el despertar y es el ir sacando desde dentro. O sea, que eso fue, me parece increíble lo que estás diciendo, pero eso fue un poco lo que a ti te empezó como a descolocar de... Quizás claro, de lo que veías, ¿no? Un poco sí, de lo que había. Exacto. O sea, yo recuerdo que llegaba a esa escuela y era como, vale, Vivi, pues hoy tienes que hacer esto con los niños, porque ahora es otoño y yo qué sé, pues hay esta actividad en concreto. Y todos los niños en ese mismo momento tienen que hacer esa actividad. Y yo pensaba, ¿y por qué? O sea, ya sé que con la ratio que tenemos, desgraciadamente, de 20, 30 niños a cargo de una persona adulta, Total, sí. es muy difícil hacerlo de otra manera. Pero por eso digo que es interesante repensar y mirar, ¿no? Y creo que poco a poco entre todos lo estamos haciendo. Sí, o sea, ahora no solo existe un tipo de escuela, hay muchos tipos de escuela. Sí, porque realmente, o sea, lo que te das cuenta, y no solo con la educación, que podríamos hablar ya con cantidad de cosas, pero es como que lo que estamos recibiendo, ¿no? No nos beneficia a nuestra, bueno, ni a nuestro desarrollo, ni a nuestra salud. O sea, es decir, sí que es cierto que a veces puede ser complejo pensar en otra manera de poder quizás estructurar las clases o dirigirlas, pero la realidad es que yo a veces digo, no sé si habrá otra manera, pero lo que sé es que lo que está no funciona, porque tratamos a todos por igual, Exacto. en un mismo saco, ¿no? Y lo que dices, pues todo es una misma dirección. ¿Y qué pasa con la individualidad? Exacto. Que luego tanto se anhela, ¿no? en el desarrollo. Totalmente. Y visto este panorama Pues en todo ese caos, por suerte, una de mis primas me dijo, Vivi, hay un proyecto educativo en Barcelona que es alternativo y está basado en la pedagogía Montessori. Y curiosamente buscan a alguien que hable inglés, que yo llegaba justo de Inglaterra, entonces era fácil. Estuve estudiando que era Montessori porque sí, en la carrera te lo explican, pero muy superficialmente, ¿no? Te hablan de diferentes pedagogías, pero no lo desarrollas. Y, jolín, leí ese proyecto y dije, qué interesante, porque justamente era lo que yo buscaba sin saberlo, ¿no? De decir, acompañar al niño en su ritmo, de forma individual, acompañarle en sus necesidades, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, cuando hay un niño que está etiquetado bajo el nombre de un niño con necesidades especiales, ya sea autismo, ya sea TDAH, sí. Ahí sí que tenemos como la conciencia de este niño necesita un acompañamiento en concreto, pero es que ¿qué diferencia hay entre dos niños que no tienen ninguna etiqueta? O sea, al final, yo soy yo, tú eres tú y cada uno tiene su... Sí, hacen daño las etiquetas. Un montón, muchísimo. Hacen daño porque creo, desde mi punto de vista, creo como que encasquillan mucho a la gente y también limitan a las personas. Sí, yo eso lo escuché hace tiempo de la fuerza que tienen las palabras, ¿no? Y joder, es algo que tienes que darte cuenta, pero realmente la limitación a la que estamos expuestos con las etiquetas es mucho más grande de la que pensamos. Y quizás no tanto en... Yo me lo puedo llevar un poco más a mi campo, pero lo mío es parecido. Viene gente que te dice que tiene tal o que tiene cual o que le han dicho, y ya, claro, realmente cuando tú recibes esa etiqueta, y ya estás como visualizando un poco cómo va a ser o puede ser tu vida, ¿no? Y al final es una limitación que a mí no me gusta trabajar con ella, me gusta trabajar como todos por igual en ese sentido, y no etiquetar, y desde ahí ver lo que se puede hacer con cada uno, para quizás poder potenciar sus posibilidades. Totalmente. Y bueno, dentro de un poco de pues, algunas preguntitas que tengo aquí, quizás temas a tratar más concretos, ¿para ti qué significa educar? Educar, para mí es acompañar, es descubrir, ¿no? Es lo que comentaba antes, ¿no? De no ver el niño como un ser vacío e incapaz, sino como una persona capaz, o sea, es darle dignidad, ¿no? Cuando, jolín, a mí me pasa mucho en el día a día, cuando un niño consigue algo, la cara de satisfacción y de logro, ¿no? Entonces el ser humano, hay mucha valía, quiero decir, necesitamos sentirnos que valemos para algo o que tenemos o que somos útiles, ¿no? Entonces cuando
no dejas espacio a que ocurra nada, no dejas espacio a que el niño haga, pruebe, se equivoque, lo retes, ¿no? Pues eso queda en un segundo plano. Entonces es importante. Sí, sobre todo que también luego la educación más tradicional. Yo veo, bueno, antes te comentaba, ¿no?, que mis padres, los dos han sido profesores y mi madre de educación los últimos años más infantil. Y algo que me gustaba mucho de ella era de que siempre pues era muy creativa, cada año era diferente, proponía pues talleres, de repente hacían como coreografías con los críos y los críos pues hacían mucho más que únicamente la lección. Pero claro, también entiendo que para ser un gran profesor, ¿no?, por así decirlo, emocionalmente hay que estar estable. También leía hace tiempo a Rudolf Steiner, ¿no?, y decía la importancia del educador, ¿no?, la importancia de cómo ese profesor mira al niño, con qué ojos, ¿no?, con qué seguridad o con qué quizás ganas de que esa persona pueda potenciar su individualidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que también creo que es interesante, ¿no?, que todas aquellas personas que igual pues piensen en la educación, porque igual ha sido una profesión que ha estado menos valorada, ¿no?, como socialmente, como algo más bajo. Para mí, desde luego, es algo súper importante y quizás a nivel, si tendríamos que valorar, sería de las que más, porque dicta mucho, ¿no?, el futuro, ¿no?, de los niños, ¿no?, y de la sociedad también que estamos creando y de todo lo que luego quizás anhelamos o nos quejamos. Entonces, para ti, me imagino, ¿no?, para mí por lo menos, pero me gustaría compartirlo, es vital e importante que las personas que opten, ¿no?, por tener esa profesión, pues que tengan en cuenta de que es un trabajo potente. Muy potente. Y hay muchísimo trabajo personal. O sea, la gente normalmente cuando digo Montessori ya se van a los materiales, a que todo es de madera, a que todo es en un mundo más rural, ¿no?, porque trabajamos mucho desde ese concepto. Pero lo más importante, antes que todo eso, es la esencia ¿no? O sea, al final da igual el nombre que tú le des a tu escuela si luego tú como persona no has trabajado ni has tomado conciencia de cómo. Y obviamente es un aprendizaje, y esto lo digo mucho de las familias, por ejemplo, ¿no?, porque cuando reflexionas con las familias cae mucho el peso de la culpa, del jolín, qué mal lo estoy haciendo, del juicio, ¿no? Y es como, bueno, para empezar nosotros tenemos que soltar todo lo que llevamos arrastrando, porque de forma inconsciente nuestra infancia, o sea, mi infancia no ha sido desde este lugar. O sea, tener unos padres maravillosos que lo han intentado hacer de la mejor forma posible y está bien. Nunca vamos a llegar a ninguna perfección y ese no es el objetivo, ¿no? Pero sí de tomar conciencia de qué manera lo estamos haciendo para poder ir mejorando. Y yo lo digo siempre, ¿no? Tómalo siempre como una oportunidad. Es como cuando vas al gimnasio, vas a hacer un entreno, es cada día fortalecer o ejercitar, ¿no? Y darle fuerza y músculo a tu cuerpo. Pues esto es lo mismo, pero de forma más espiritual o más emocional. Sí, y no entrar en los tópicos también, las excusas de, bueno, pues el mundo está así. Y no hemos, sí, esta me gusta mucho, que dicen, no hemos salido tan mal. Sí, y es no, como, bueno. No hemos salido tan mal, o bueno, las cosas funcionan bien. A ver, está claro que creo, y sobre todo siempre, pero a día de hoy, con la inestabilidad que tiene el mundo en general, ¿no? Hay que valorar y agradecer donde, como, por lo menos aquí. Y al final el educar es muy, muy personal, ¿no? Es muy de valores, muy de ética, muy filosófico. Entonces, claro, al final cada uno lo vive a su manera y cada uno lo entiende de una forma distinta y está bien. O sea, en mi lugar no es que Montessori sea lo ideal y que todo el mundo tenga que estar en Montessori. O sea, hay gente con la que yo veo con qué personas puedo conversar y reflexionar sobre esto y con personas pues que lo entienden de otra manera, ¿no? Y es lícito. Lo único que, bueno, pues todas esas personas que hay algo que dice que así no y que buscan otra forma de cómo hacerlo, pues poderles acompañarles. Porque al final es conocimiento y jolín, yo llevo muchos años estudiando, informándome, leyendo, claro. Y eso es mucho tiempo. Entonces entiendo que los padres, ¿no? Entre el día a día que van así, todo el mundo corriendo, sin tiempo, la educación, el niño necesita tiempo. Tiempo y dedicación, sí. ¿Y cómo ves ahora toda la tecnología que ha avanzado tanto, ¿no? En los últimos años yo por lo menos no crecí con teléfono móvil. No, yo tampoco. Y
Y ahora lo vemos, hay gente que dice que, bueno, que nos adaptamos a todo y tal, ¿no? Yo no opino eso, pero bueno, me gustaría saber un poco tu opinión sobre los niños, sobre su personalidad, sobre cómo crees que esto puede Mira, la afectar. tecnología para mí personalmente en la infancia debería estar prohibida. O sea, es tremendamente... O sea, el cerebro del niño no está preparado. Y no te lo digo yo como viví solo, sino empiezan a salir estudios, ¿no? Porque ya llevamos un bagaje de cómo está impactando el mundo tecnológico en la infancia. El cerebro no está preparado para sostener la sobreestimulación o la rapidez que produce la pantalla, ¿no? Cuando un niño le pones una pantalla delante, desconecta, desenchufa, o sea, desaparece el niño. Y claro, es fácil caer en eso porque, jolín, yo como padre o madre necesito tiempo para hacer la comida, poner la lavadora, acabar cualquier cosa de trabajo, necesito que no te muevas, necesito que estés aquí sentado y sin hacer ruido. Entonces, bueno, es tomar conciencia de, vale, estamos utilizando este recurso por una necesidad mía adulta, no porque el niño lo necesite. Total. Entonces, es como verdad que nuestra sociedad sabe que no le daríamos nunca un vaso de whisky al niño, pues ¿por qué le damos la pantalla? Bueno, porque somos muy nuevos también con la tecnología y hay gente que, jolín, valora mucho la tecnología. Es como, no, en las escuelas tiene que haber tecnología. Sí, yo creo que, a ver, la tecnología está bien, pero a partir de una edad en la que quizás estás ya más formado y no soy un experto ni en psicología ni en el proceso infantil, ¿no? Pero no sé, algo me dice de que muy bueno no es cuando, por cierto, hace poco con el hijo de un amigo que tiene como año y pico, me acuerdo que le tenía en brazos y de repente se encendió el móvil a mi amigo, no sabes con qué ojos mira el móvil, o sea, claro, con unos ojos, o sea, yo interpreté que lo que estaba viendo era como algo loco comparado a lo que le rodea, ¿sabes? Algo mucho más estimulante que el propio mundo que le rodea, ¿no? Exacto. Y ese creo que puede ser uno también de los problemas, de que nos metamos un poco en esa espiral. Esa espiral de inercia. Sí, porque si te fijas la naturaleza, ¿no? El ciclo, nosotros hacemos mucho crianza cíclica, ¿no? Que es como, jolín, cómo se desarrolla la naturaleza y cómo son los ciclos de la naturaleza, ¿no? Van muy lento, entonces, como vivimos ahora, hoy en día, en una sociedad tan rápida, es como que nos desconectamos. Nos desconectamos y vamos más rápido que el propio ritmo natural. Y eso, ¿crees que es algo que va a tener un impacto como a corto plazo? O sea, ¿es algo que vamos a poder yo creo que sí. corregir dentro de poco? Bueno, espero. Sí, yo creo que a la que la gente empiece a conocer, a tener esa información de decir, oye, las pantallas, no es porque yo sea pesada y te esté diciendo, porque en la escuela hemos hecho varias reuniones o charlas de pantallas no honestada. No es porque quiera ser pesada y quiera ponértelo más difícil, es porque, jolín, he estudiado el desarrollo del niño y sé que no está preparado y que, jolín, no entiende lo real de lo fantasioso, ¿no? Un niño pequeño tú le dices que existe Papá Noel, que cuando se te cae un diente viene el ratoncito Pérez y literal, su mente es concreta, ¿no? Y es como, yo que sé, fue muy gracioso, estábamos en una fiesta de final de curso y el niño estaba comiendo mucho y la madre le dijo, ostras, te estás poniendo las botas, ¿no? Y el niño se miró los pies y dijo, ¿qué botas? Entonces, claro, la mente funciona así, entonces tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla y poner la atención que precisa, sí. También, antes, cuando estábamos hablando, justo que hablábamos un poco de las asignaturas, ¿no? De sentarnos, de todos mirar al profesor. Es cierto que, por ejemplo, en mi caso, ahora estaba recordando, ¿no? Todas las asignaturas que eran más creativas, ¿no? Pintura o de repente plástica, a mí me encantaban, pero eran una mierda para el colegio, para la educación, ¿no? O sea, era como, joder, pues está desvalorada. Sacas un 10 en plástica y da igual, porque lo que importa son matemáticas, física, ¿no? Lenguaje y geografía y tal, ¿no? Y ahora lo estoy oyendo contigo y digo, joder, pero ¿qué nos han vendido, macho? Ya. Entonces, vosotros, por ejemplo, con el tema de las asignaturas, bueno, más que vosotros, tú en este caso, ¿cómo lo hacéis para que el crío también interprete que todo es importante? Lo que está... Pues mira, como hemos hablado, el concepto es el cambio de la mirada hacia la infancia, ¿no? Cuando tú el foco no lo pones en el profesor, sino en el niño,
y preparas ese entorno del niño para que él pueda encontrar las herramientas suficientes para desarrollarse, ¿no? Y que encuentre. O sea, al final nos movemos a través de un interés, hay una emoción, ¿no? Una cosa es aprenderlo por memorizarlo, porque luego tengo un examen y necesito aprobar para todo lo que viene después, y otra cosa es el aprendizaje en sí, ¿no? ¿Qué significa aprender? ¿Cómo aprendemos? Entonces, en una escuela Montessori, cuando tú entras, la clase no se llama clase, ¿vale? Montessori tenía un diccionario aparte y se llama ambiente. Entonces, en ese ambiente, nosotros como profesores y como adultos vemos qué cosas necesita esa etapa. Luego, otra cosa importante es que Montessori junta edades. Es decir, por ejemplo, mi grupo tiene desde 3 hasta 6 años. Ah, vale, qué interesante eso. No es tú tienes 3 años y vas a P3, tú tienes 4 años y vas a P4. Entonces están todas esas 3 edades, más o menos. Son orientativas, no significa que has cumplido 3 años y ahora tienes que estar aquí. Pero sí que al final, estudiando el desarrollo del niño y de las necesidades que tiene cada uno y del momento evolutivo en el que está de crecimiento, pues valoramos, ¿no? Entonces es mucha observación y jolín, observar se dice fácil, pero es un trabajo muy difícil, porque además observas en juicio, ¿no? Entonces es tomar nota de lo que ves que hace cada niño, y eso te da información para saber cómo lo puedes guiar para que se vaya desarrollando como persona. Eso te lo escuché una vez en un vídeo que subiste sobre la diferencia entre juzgar, ¿no? O exacto, contemplar, observar o contemplar las cosas. Exacto, sí. Un poco para el público que le apetezca entender un poquito más eso. Tendemos, como hemos crecido a través de las etiquetas, ¿no? Supongo que por orden, de poner cada cosa en su lugar, es muy fácil decir, ay, no, es que es un niño movido, es una niña tranquila, es un niño, ¿no? Entonces, o te estás portando bien y te estás portando mal. ¿Qué significa? O sea, claro, si te metes ya en este lío, ¿qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Al final son perspectivas. Lo que para mí quizás es horrible, para ti pues tampoco lo ves tan terrible, ¿no? Hay familias que, ostras, los niños en la escuela van descalzos, y para otras familias es como, qué guay que los niños vayan descalzos. Entonces observar es simplemente pues describir lo que está sucediendo, y cuando describes hace que no caigas en esa etiqueta, en ese juicio, en ese... O sea, es mucho más virgen, más natural. Y es muy difícil, pero... Es difícil. Yo, por ejemplo, lo intento aplicar cada vez que me pongo un poquito a meditar a las mañanas, en contemplar y ver las cosas tal y como son, ¿no? Había un ejemplo que era como... sí, como cuando ves un amanecer, que tú no estás esperando nada, lo estás contemplando, ¿no? Exacto. Y ya está. Entonces me gustó mucho lo del amanecer o el atardecer, porque es algo que, pues, bueno, vamos a ver el amanecer o el atardecer, lo ves y ya está. Sí. Porque el resto de muchas veces las situaciones que tenemos es como que esperamos algo de ellas, ¿no? Sí. Y claro, ahora te oigo y digo, joder, claro, es que eso desde crío ya se está potenciando. Sí. Y cuando esperas algo, al final estás poniendo una expectativa. Y si no llega, te frustras. Y si no llega, dices, uy, hay algo aquí que no está funcionando, hay algo que está mal. Claro, y sobre la frustración, por ejemplo, lo que comentabas antes de, pues eso de que los críos puedan acceder al teléfono móvil. Como lo que decías de la barra del bar, ¿no? No de la barra del bar, eso se me ha venido otra historia, pero sí de como de repente, quiero que estés quieto, pues toma el teléfono y así te distraes y ya está. Entonces, con la frustración, si utilizamos también el teléfono móvil o utilizamos las pantallas, es como que nunca lidiamos con ella, ¿no? Exacto. La tapamos la emoción. Y a veces no es incluso ni necesario una pantalla para tapar la emoción, ¿no? Muchas veces es, ahí va, no pasa nada. Bueno, sí pasa, a este niño se le está pasando. Entonces, obviamente tú tienes que ser un faro y guiarle, iluminarle y poder
con perspectiva y con quizá más desarrollo a nivel cognitivo y psíquico, decir, te saco del bucle, porque muchas veces pasa, ¿no?, que el niño entra en bucle y tienes que saber, pero hay que validar la emoción, o sea, hay que reconocer la emoción, validarla y luego sostenerla. ¿Qué pasa? Que nos incomoda mucho sostener o sea, cuando un niño llora, ahí va, no llores, o se hace daño, enseguida ya te intento distraer con otra cosa. No, permítele que sienta, que conecte, no pasa nada. No, o sea, por llorar no se va a acabar el mundo. Al contrario, qué triste sería no poder llorar. Sí, lo que pasa es que yo creo que viene mucho de una mala gestión. Claro, del bueno, adulto, porque ¿no? sí, pero porque no todo el mundo ha podido vivir el acompañamiento emocional desde un lugar sano o desde un lugar seguro, ¿no? O sea, que realmente para todas aquellas personas que, bueno, pues que tengan hijos o que quieran tener, es el ser un buen padre, me refiero, de una manera equilibrada y amable, requiere de mucha, o sea, bueno, no de mucha, pero requiere de gestión emocional, y también, quiero decir, a la sociedad es exigirle, es decir, joder, que esto no es no como comprarte algo, ¿no? Sino de que hay que hacer las cosas en serio y con ganas. Y también, yo por ejemplo no tengo hijos, pero bueno, hasta la fecha, pues con mi tipo de vida, mis intereses personales y profesionales, a veces digo, bueno, pues a día de hoy tampoco veo que tenga la capacidad de poder atender, y no lo sé si la tendré, pero a día de hoy no la tengo. Y pues quizás no tenga, o quizás sí, pero lo que no voy a hacer es tenerlo porque toca, y sobre todo luego no poder atender ni estar con él o con ella, y sobre todo porque si no sabes, no tienes el conocimiento o no lo has podido poner en práctica, pues bueno, vas un poco, ¿no?, más a ciegas. Pero si realmente tienes ya, sabes un poquito de lo que estás hablando, y el ver algo que sucede de una manera, bueno, que podría no suceder de la manera que está sucediendo, pues también genera, ¿no? Sí. Sobre todo creo que lo importante es, porque al final nunca va a ser ni el momento perfecto, ni vas a ser la persona perfecta para poder acompañar 100% bien a ese niño o a esa niña. Pero lo importante es tener claro lo que implica tener un hijo o una hija y estar dispuesto, ¿no? El abrir la mente para decir, ostras, porque luego sale, o sea, es natural. Cuando tú tienes un hijo, yo tampoco tengo hijos todavía, pero bueno, tengo muchos niños que acompaño, y son espejos, o sea, te hacen de espejo y te va a salir. Y entonces luego dirás, bueno, tienes dos opciones, o lo dejas pasar y miras para otro lado, o dices, vale, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces trabajas. Sí, salir un poco de lo que decíamos del tópico de que es muy duro, de que es que ser padre es que tal. Al final yo digo, joder, pues igual no haberlo sido. Nadie te ha obligado, supuestamente. Supuestamente nadie te ha obligado. Sí que te empujan un poco a que... Sí. ¿no? ¿Qué lugar le daríamos o le das a la infancia? Pues sobre todo al jolín, que es una etapa muy importante y que como sociedad tendemos a separar, ¿no? La infancia por un lado, la adolescencia por otro, y al final es el camino de nuestra historia, ¿no? Y no es ningún peaje que tengamos que pasar para luego conseguir cualquier cosa. La infancia, hay muchas veces que no me sale la palabra, infantilizamos, ¿no? Y sí, como que eres un crío, crece ya, ¿no? Rápido también, ¿no? Sí, curiosamente tenemos la doble cara, ¿no? Por un lado infantilizo tu infancia, es decir, como eres un niño pequeño, te trato como un niño pequeño, como yo qué sé, es que no quiero decir tonto, pero yo qué sé, muchas familias o muchas personas, ¿no? Como dicen... como que el niño llega a la vida y tú vas a decirle... Muchas veces hay esa reflexión, ¿no? De que el niño viene y tú le vas a decir cómo vivir, o sea, tú le vas a decir lo que tiene que hacer. Sí, pero no voy tanto por ahí. Es más la forma en la que hablamos a un niño, ¿no? Yo intento llevarlo siempre al adulto. Tú le hablarías así a tu compañero de trabajo, a tu compañero de vida, a tu padre, a tu madre. ¿Por qué un niño sí? Porque mentalmente, o sea, el razonamiento adulto, cuando vemos un niño pequeño, le quitamos el valor de las capacidades que tiene un niño, ¿no? Muchas familias a veces vienen y dicen, ostras, Vivi, nunca hubiese imaginado que mi hijo o mi hija hubiese sido capaz de hacer esto. Y lo ha hecho porque le hemos dado la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Yo qué sé, si coges un cuento infantil, los soles hablan y sonríen, los perros también, o sea, es todo como lo
masticamos todo demasiado y al final, ¿por qué le damos, o sea, a una persona que está conociendo el mundo que le rodea, ¿por qué le damos ese contexto? ¿No? Porque no lo tratamos igual. Obviamente, en un lugar de que tiene 2 años y que por tanto hay muchas cosas que su cerebro no está preparado. Pero no quitarle el valor, no quitarle la dignidad. Y yo creo que ahí es... Sí, la manera de expresarte con él o con ella. Y eso se puede trabajar desde el adulto, quiero decir, para mejorar la manera de... Sí, si tomas, o sea, sí, insisto mucho, pero al final si te das cuenta de cómo lo estás haciendo y sientes que quieres hacerlo de otra manera, porque otra persona me dirá, oye, pues que a mí me encanta hablarle con esta voz y decirle que mira el guau guau, y, ¿sabes? Y otra persona dirá, oye, pues no, pues que para mí tiene sentido lo que estás diciendo. Y jolín, si es un niño que está asociando la palabra que escucha con la cosa en cuestión, esto no se llama guau guau, esto es un perro, ¿no? Entonces es ponerle el valor que tienen las cosas. Y al final el mensaje subliminal que hay en esto es como, bueno, como eres pequeño no te enteras. Y se enteran de mucho más de lo que creemos, mucho más. Se enteran y también te están mostrando muchísimo de lo que tú eras, ¿no? O quizás has ido perdiendo durante el tiempo. Exacto, sí, sí. Y algo que suelo habitualmente escuchar a la gente también es un poco, pues eso, que este tipo de educación quizás más alternativa, diferente a la que tenemos habitualmente, pues bueno, que hay mucha gente como que no pone límites a los críos o quizás malentiende, ¿no?, la educación. Para ti el poner límites es algo importante, algo que debería, pues quizás hoy estamos, ¿no?, para poder hablarlo y también que aquella gente que tenga dudas. Lo que en la educación alternativa hay mucho, viene de la mano la crianza respetuosa, la disciplina positiva y por querer salir de cómo lo hemos vivido nosotros de niños, ¿no? De un padre o una madre que nos ha puesto desde la autoridad esa norma y han sido muy estrictos, o quizá hemos vivido mucho desde el castigo y desde los premios, ¿no? Sí. Yo recuerdo en mi casa muchas veces de, pues no, estás castigada porque te has portado mal, y me castigaban, quizá, yo de pequeña hacía natación sincronizada, pues hoy no puedes ir a entrenar natación sincronizada, y dices, ostras, ¿qué sentido tiene que me estés castigando por una cosa en concreto con mi actividad extraescolar de natación sincronizada, ¿no? Entonces es importante no educar desde ese miedo y desde esa autoridad. Entonces, lo que ha pasado es que por no querer estar aquí arriba y ser autoritarios, hemos bajado para ser respetuosos. Claro, ¿qué significa ser respetuoso? ¿No? Significa que todo vale, significa que como yo te quiero respetar a ti, ¿no? De repente me dices, Vivi, mira, es que quiero ir al parque. Y te digo, ya, pues que ahora no podemos ir al parque. Pero como tú quieres ir al parque y yo te estoy faltando el respeto porque no estoy cumpliendo con tus deseos, entonces, claro, la palabra respetuosa tiene un peso muy fuerte. Y la palabra límite tiene el mismo peso fuerte, pero el contrario, como de negatividad. Y un niño necesita límites, porque si de repente, esto lo dijo una de mis compañeras y me encantó, si de repente aquí se fuese la luz y nos quedáramos a oscuras, pero totalmente a oscuras, ¿qué sería lo primero que hicieras? Buscar el límite, es donde ubicarte, ¿no? Aquí está la mesa, aquí está la silla, aquí está la pared, aquí está la puerta de salida. Si no tienes esta estructura, estos límites, es agujero negro. Y un agujero negro es una sensación de agobio, o sea, no da seguridad ni da nada. A mí, de hecho, a mí me pasa mucho en mi trabajo. Es que es curioso porque cómo está relacionado, sí, todo el mundo emocional con la postura y el entrenamiento. A mí me pasa mucho que lo que dices, la gente se polariza y va de un lado a otro, ¿no? Entonces te viene gente que, voy a poner otros casos, pero bueno, así como principal es la gente que es más rígida muscularmente y la gente que tiene más capacidad, ¿no?, de movimiento, por así decirlo. Y normalmente hay una mala interpretación, porque las personas también te dicen, por ejemplo, en el mundo más, quizás más del movimiento, o si ya lo llevamos a yoga, ¿no?, se habla mucho de que, pues los límites, de que no tiene que haber tantos límites, y la gente se va directamente a que no vaya a haber límites, pero claro, saltando un poco de todo lo que precisa el movimiento,
que realmente precisa de una estabilidad y precisa también de muchos aspectos para poder movernos correctamente, como lo hacemos cuando somos niños. Entonces, a lo que voy es que es como una mala interpretación, de que ni muy libre, ¿no? ni muy rígido. O sea, buscar el equilibrio. Que también es una palabra que, bueno, pues que genera mucha duda, ¿no? Porque la gente te pregunta, joder, ¿y cuál es el equilibrio? Y tal. Y yo digo, bueno, pues el equilibrio, cada uno tiene el suyo y tendrás que ir descubriendo cuál es. Pero lo que sí te puedo decir es que sería muchísimo mejor, más equilibrado, que en las falsas, ¿no? Como seguridades de esto o lo otro. Entonces me ha recordado mucho porque por supuesto que tiene que haber límites, en el movimiento también tiene que haberlos. Si no hay límites al final, y creo que es una de las razones por las cuales la gente se lesiona o padece de más molestias. De aquí salto un poco también en la manera en la que hablamos a los niños. Claro, el padre representa un rol diferente al de la madre, debe representarlo, es decir, ahí podríamos entrar más quizás en si la energía del padre o de la madre es más masculina o más femenina, ¿no? La manera de dirigirse al niño, ¿no? Pero es importante que sean, desde tu punto de vista, que el trato sea igual o que la figura sea diferente de una a otra. No, para mí. Y sobre todo el sentarse y hablar, ¿no? Al final la comunicación y el saber hacia dónde, porque si una persona va hacia un lado y la otra persona va hacia el otro, para el niño es muy confuso, para la niña, ¿no? De hecho, nosotros como escuela trabajamos mucho al lado de las familias para decir, oye, pues cómo lo estáis haciendo en casa, cómo lo estamos haciendo aquí, para que lo máximo posible el niño esté llegando al niño le llegue la misma información, ¿no? Entonces, los roles, al final, claro, cada uno es como es, ¿no? Y cada uno, pues quizá la energía más masculina, pues irá hacia un lado y la femenina hacia el otro, ¿no? Pero sí que a nivel bases tiene que haber, no sé cómo decirlo. Sí, que la base sea proporcionada, ¿no? Entre los dos. Sí, exacto. Sí, que se hayan llegado a unos límites, a unos acuerdos. A unos acuerdos. O sea, independientemente de que uno desarrolle una energía más masculina o más femenina. Sí, o sea, al final, por ejemplo, nosotras en la escuela somos 9 mujeres y cada una es diferente y cada una aportamos una cosa distinta, ¿no? Aún así, todas tenemos la misma misión, el mismo objetivo y vamos hacia el mismo camino. Y eso es lo que debería recibir. Porque es muy importante la comunicación en la pareja también. Exacto, para que claro, sí. Entonces son conversaciones incómodas a veces, pero jolín, que está bien ponerlo encima de la mesa, porque si no, si vas sobre la marcha, al final no te da tiempo a preguntarte, vale, pues cómo vamos a acompañar esto, ¿no? Lo que hablábamos antes, por ejemplo, del tema de los límites. Jolín, si yo no te estoy respetando y quiero llevarte y no te llevo al parque, no es que te esté faltando el respeto, sino que te estoy poniendo el límite por alguna razón, ¿no? Porque necesitamos ir a casa, porque tienes que duchar, porque tienes que cenar, porque es tarde, por lo que sea. El punto es cómo te voy a acompañar en esa frustración, porque como tú no vas a conseguir lo que quieras, te vas a frustrar. Entonces lo vas a expresar de la manera que puedas. Lloros, gritos, pataletas, está bien. Pero entonces yo como adulto, ¿cómo te acompaño? Te tiro de la mano y nos vamos a casa y punto, y se acaba ya la discusión. Me pongo a tu altura y te explico por qué nos tenemos que ir a casa y por qué, ¿sabes? Entonces, con la pareja tienen que haber estos acuerdos, porque si no, tú lo vas a hacer de una manera y él o ella o quien sea lo va a hacer de otra. Lo va a hacer de otra. Y ¿cómo es luego un poco la adaptación? Es decir, pues se habla mucho de adaptación, de que cuando recibes quizás una educación pues más alternativa, diferente a lo que vemos, que si luego es cosas que he escuchado yo y bueno, creo que están al orden del día, ¿no? Que luego no nos adaptamos bien porque la sociedad, claro, va en otra, por así decirlo, en otra dirección o con otra fuerza o con otra manera de ver la vida. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo crees que es la adaptación del...? Pues al final vivimos mucho también con la de, ostras, como la vida nos va a dar palos, te los voy a dar yo a ti para que te prepares para cuando te los dé. Y dices, ostras, pues no hace falta quizá tampoco, ¿no? Al final, cuando acompañas la primera infancia,
estás dándole la base a ese niño, ¿no? O a esa niña que se está construyendo. Entonces estás formando unos pilares muy, muy, muy fuertes. Entonces eso le va a ayudar luego en el día de mañana a resolver, o sea, la resiliencia de ese niño o de esa niña va a ser muy distinta, depende de cómo la acompañes, ¿no? Entonces mucha gente dice, estos casos en Montessori, ¿no? El mito, la frase de en Montessori los niños hacen lo que quieren. No hacen lo que quieren, eligen lo que quieren hacer, que es muy distinto, pero al final el espacio lo he preparado yo como adulta. Hay un montón de normas y de disciplina, ¿no? Lo que pasa es que como la gente no lo ha vivido, tiene miedo y no se lo puede imaginar. Y me he ido, no sé qué está diciendo. Y la mala interpretación también de la disciplina. Totalmente. De la palabra, de que no es obligar, sino es focalizar, ¿no? y tener un camino el que seguir. Que también es algo interesante la disciplina, porque es una palabra muy mal entendida y quizás gente que no tiene tantos límites, que no ha tenido límites, no han dicho un poco hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, vive un poco de esas palabras que luego se malinterpretan con la espiritualidad también, de bueno, pues yo hago lo que quiero y voy por aquí, fluye, me levanto a la hora que me da la gana y tal. Y te das cuenta con el tiempo, yo lo he experimentado pues tanto con alumnos como en momentos que todos tenemos quizás pues más indisciplinados, ¿no? Y te das cuenta que vives, o sea, que no tiene que ver con la libertad, sino lo contrario. Porque además creo que es interesante porque yo muchas veces le doy vuelta, ¿no? A la vuelta y digo, bueno, si nos vamos un poco más quizás a momentos más remotos de la humanidad, siempre ha habido foco. Tenía que haber foco, porque ahora vivimos un mundo muy acomodado en el que nos viene un poco dado todo, ¿no? Pero si no te viniese dado todo eso, ¿no? Y vivieses en otra sociedad, que en este mundo pues también existe, habría motivos por los cuales tú necesitas estar focalizado. Entonces, lo que vemos es que cuando no hay foco, nos perdemos y nos quedamos colgados, ¿no? Entonces, por eso creo también que es muy importante hablar de lo que estamos hablando, de los límites. Son muy interesantes para que la gente entienda de que son necesarios para esa estructura, y que la disciplina es focalizar, y de hecho la disciplina fomenta la libertad y no al revés. Totalmente. Y también hay muy mal entendido con la palabra libertad. No, libertad no significa libertinaje. O sea, yo dentro de una libertad tengo unos límites, porque no vivo sola, porque vivimos en comunidad, ¿no? Y porque el ser humano, a diferencia de cualquier otro ser, ha desarrollado unas normas y unas reglas y unos patrones, ¿no? Entonces, no todo vale. O sea, nosotros educamos desde el cuidado de uno mismo, desde el cuidado del otro y desde el cuidado del entorno, ¿no? Porque formamos parte de esto y tomamos conciencia de esto. Sí, también creo que el exponernos al medio más natural. Ahora se habla también de la reestructuración de las ciudades, ¿no? Más verde. Sí, más verdes, hacer ambientes, pues eso, que generen un sonido más cambiante, no tan monótono como el que estamos acostumbrados a escuchar constantemente, facilitan que las personas conecten más con su naturaleza. También, por ejemplo, en mi caso, los animales muchas veces te hacen reflexionar, porque llegas a casa y yo tengo 2 perros y les ves y están ahí. Y a veces sí, con un poco de poner un poco de atención te das cuenta de que el animal te está transmitiendo un gran contenido de cómo vivir. Porque no habla, pero está presente, aprecia cosas que nosotros dejamos de apreciar y vive en el presente. Vive en el presente, y a mí, pues en mi caso personal, me ha ayudado mucho a conectar y a darme cuenta de quizás que es importante, ¿no? Dentro de todo lo que vivimos. Pues sí. Por último, no sé si mensaje, pero quizás a las familias que ya tienen críos o que quieren tener y que les interesa un poco, pues o que igual están en esa dinámica en la que ves que no te da tiempo para nada, que tus hijos hacen cantidades extraescolares, que quizás no puedes pasar tanto tiempo con ellos y delegas de otras personas para hacerlo, pero que te estás dando cuenta que tampoco se puede vivir así, ¿no? Porque hay algo interno que te dice que te hace quizás generar dolor, ¿no? Y descansar peor. Desde tu punto de vista, desde tu trabajo diario con críos, ¿qué mensaje un poquito así darías a toda aquella gente que igual le apetezca de una manera u otra
crecer emocionalmente y generar un estado más equilibrado en la familia? Pues primero que busquen ayuda de un profesional. O sea, curiosamente, como la educación educamos todos, en cambio yo no me metería nunca en un quirófano a operar, ¿no? En cambio la educación, como padres, como tíos, como abuelos, como mujeres, ¿no? Todo el mundo forma parte de la educación de un niño. Me he ido otra vez. Sí, sobre el mensaje que crees que sería importante que... Así que busquen un profesional. Eso, exacto. Es que busquen un profesional, sí. Porque al final es crear un espacio con alguien que desde otra perspectiva pueda acompañarte y pueda decirte, oye, pues... Y te haga cuestionarte cosas y te dé herramientas, ¿no? Porque al final... O una de dos, o tú las has buscado y has leído y te has informado. El problema también es que hay que ir con cuidado. A día de hoy tenemos mucha información en nuestra mano y tanta información sin filtro y sin saber cómo leerla también puede ser jugar en contra. De cualquier cosa que leas, todo puede ser malo. Sí. Entonces, eso es interesante, hay que mirar con filtro. Con filtro, sí. Y luego es pues donde veas que no, ir a por ello. O sea, es como ir resolviendo, deshaciendo nudos, ¿no? Decir, vale, ¿por qué me está pasando esto, no? Y de qué otra manera puedo hacerlo. Y como hablarte mucho. O sea, sí, suena raro, pero... Sí, hablarte sí. tú, comunicarte, expresarte con lo que te rodea, ¿verdad? Sí, y bajar expectativas y soltar el control. Al final, cuando te pones de padre de control... Claro, yo me lo puedo imaginar, ¿no? Salgo por la mañana de casa con el niño porque lo tengo que llevar a la escuela, que luego yo tengo que llegar puntual al trabajo porque luego tengo mi lista de cosas que hacer, pues vas como pollo sin cabeza. Pero entonces, si no te está gustando vivir desde este lugar, busca un cambio. O sea, ¿qué cosas puedo cambiar para que esto no sea así? Sí, al final es no hacerte responsable, porque si tú dices, bueno, pues es que mira, es que lo clásico, ¿no? Pues ya verás cuando tengas hijos, cómo es, o ese ritmo de trabajo incesante. Pero claro, es que el buscar esas excusas para como fortalecerte tú, ¿no? Ya. O esa Bueno, por seguridad justificar lo que de la forma en la que estás haciendo. Y que no debe ser nada fácil, insisto, yo nunca lo digo desde el juicio hacia esas madres o esos padres que lo hacen así. Al final sobreviven, pero lo interesante es decir por qué estás viviendo desde el sobrevivo y no desde el vivo, ¿no? Sí, y sobre todo también poner atención en que muchas veces hablamos de que la sociedad es de una manera o de tal manera, pensar un poco desde dónde está partiendo. Exacto. Y no quedarte en aquí, sino de dónde vienen o qué sociedad estamos generando para los próximos años. Que eso sería un tema ya para otro podcast. Eterno de hablar. Sí. Pues nada, oye, Vivi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que es una conversación muy interesante. Gracias.